Pero la vamos a presentar primero. Ya. ¡Eso! ¡Victoria! ¡Bravo! Para empezar esta conferencia tan bonita, tan tremenda, tan provocadora que seguramente va a ser, segundo año consecutivo, María, artista invitada, y este año encargada de cerrar Revolución Orgullo, ha venido con sus propios recursos, ha aceptado la invitación y está aquí presente. Así que un aplauso, por favor, para ella. Queremos dedicarte un texto bien cortito de presentación, por favor. ¿Por qué María Galindo es tan necesaria? Escritora, pensadora, intelectual, activista, grafitera, cocinera, radialista, psicóloga, habla varios idiomas y es agitadora callejera. Feminista y LGBT, es decir, es lesbiana, gorda, terca y boliviana. María es todo, pero por encima de cualquier cosa la vemos como a una compañera, una luchadora, una filósofa, mujer que defiende lo que es justo por el bien común de todos, todas y todes. El primer recuerdo que tengo de Galindo es de ser un niño viéndola en la tele protestando bañada en pintura roja y levantando un cartel. El impacto visual que me generó fue tan fuerte que nunca me la pude borrar de mi memoria. Sin tener plena conciencia, despertó algo en mí, un deseo de luchar, un deseo de manifestarme, como Galindo lo viene haciendo hace ya casi 35 años. Gracias, María, porque tu voz ha despertado en muchos niños, jóvenes, la fuerza para luchar por su propia existencia. María. Muchas personas, compañeras, hermanas, la llaman hermana María, ¿no? Yo siempre la he considerado, aunque sé que capaz ella no esté de acuerdo, como en todo no está de acuerdo, en lo que incomoda obviamente, pero para mí es como una madre. En un país tan conservador, donde ser normal es una costumbre, Galindo se atreve a ser diferente. Su forma de vestir, gritar, comunicar, denunciar y desobedecer las reglas. María inspira sentidos de lucha y esperanza para quienes siempre hemos estado obligados y obligadas a agachar la cabeza y soportar la violencia y el rechazo. Galindo acompaña y resuelve problemas de la gente de abajo, siempre del lado de quienes luchan, personas indígenas, artistas, estudiantes, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, lesbianas, maricas, personas trans, hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos y ancianas. Siempre defendiendo causas que nadie más se atreva a defender. Esa es María. Con Galindo aprendimos que contra la norma no te empoderas, te rebelas. Con Galindo aprendimos que hay que ser valiente para ser maricón. Con Galindo aprendimos que nuestra mayor venganza contra esta sociedad injusta es ser felices. Con Galindo aprendimos que la vida sabe mejor
con fresco de quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Con Galindo aprendimos que quien te ama no te mata, no te humilla, no te maltrata. Con Galindo aprendimos que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, carajo. Con Galindo aprendimos que Santa Cruz es orgullosamente la capital marica de Bolivia. Con Galindo aprendimos que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Con Galindo aprendimos que no hay libertad política sin libertad sexual y no hay libertad sexual sin libertad homo, lesbo, bi, transexual. Con Galindo aprendimos que la Pachamama sabe que el aborto es milenario. Con Galindo aprendimos que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Y con Galindo aprendimos que no queremos inclusión, queremos revolución. Muchas gracias. Qué cosa más bonita. Gracias, gracias. Qué textos más bonitos. La verdad es que estoy súper emocionada y muy feliz de estar aquí. Espero que lo que he preparado sea interesante, sea valioso, pero sobre todo he venido a desafiar a nuestro colectivo, a desafiar lo que somos y el lugar que ocupamos. Como maricas, a muchos les gusta decir LGBTQ+, sabemos que la única opción de vida que tenemos es elegir nuestro lugar con libertad. Sabemos eso. Todas quienes están aquí sabemos que es la única posibilidad que tenemos. Elegir nuestro lugar. Y decir un día, soy lesbiana, a pesar de quien sea. Decir un día, soy marica, a pesar de quien sea. Decir un día, soy trans, y cargarte al mundo entero. Y decir, soy trans. Nosotros sabemos que nuestro paso fundamental es elegir el lugar que ocupamos. Y ese lugar, decía nuestra drag, que es curadora de este año, es duro, dice, ¿no? Poner el cuerpo cada vez, poner el cuerpo a la lucha. Por eso la lucha tiene que ser alegre, tiene que ser llena de fiesta, tiene que tener posibilidades y esperanzas, pero sobre todo, amigas, amigos, amigues, nuestra lucha no puede ser repetitiva. Nosotros no podemos cada año lanzar el mismo discurso como disco rayado. Porque esa repetición que nos obliga el sistema nos adormece y nos hace mucho daño. Por eso es que yo hoy quiero hablar de algo que parece muy inesperado para este lugar. Y quiero contarles el lugar que yo he elegido para mi vida. El lugar que yo he elegido para mi vida no es el de lesbiana, gorda, terca y boliviana, sino que el lugar que yo he elegido para mi vida es incomodar, es interpelar, es joder. Y no saben las alegrías que me da escoger ese lugar. Mucha gente a mí me dice, pero ¿para qué te metes con el tipoy? ¿Pero qué estás hablando del tipoy? ¿Para qué problematizar a una sociedad que le ha costado tanto aceptarte? Porque no es la aceptación lo que me interesa.
No es la aceptación lo que me interesa, sino que lo que me interesa es que nos preguntemos algunas cosas más. Así que elijo interpelar, joder y traer cada vez nuevas cosas. Pero eso no quiere decir que pretendo que yo tengo la verdad o que quiero convencer a nadie de nada. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Lo único que he traído es un gran conjunto de preguntas para todos, todas y todos ustedes. Y no estoy en Revolución Orgullo trayendo la discusión del tipoy de manera artificial o utilitaria. Yo pertenezco a Revolución Orgullo. Yo me siento parte de Revolución Orgullo. Y yo me siento súper honrada de que me abran un espacio. Y traigo aquí la discusión del tipoy para plantearles una cosa en la que tenemos que pensar una vez, 2 veces, 3 veces y 330,000 veces. El sujeto mujeres, el sujeto indígenas y el sujeto maricas, mariconada o LGBTQ+, son 3 cuerpos de un mismo sujeto. De un mismo sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos pensar las cuestiones LGBTQ+ sin pensar las cuestiones indígenas al mismo tiempo. Y no podemos pensar las cuestiones indígenas sin pensar las cuestiones de las mujeres y las cuestiones LGBTQ+ al mismo tiempo. Parece muy complicado, pero se puede hilvanar y es eso de lo que quiero hablar. Entonces, en ese contexto, traer la discusión del tipoy a Revolución Orgullo tiene mucho sentido, porque la discusión del tipoy es la discusión del poder sobre los cuerpos. No estamos hablando ni de tradición ni de ropa, sino de poder sobre nuestros cuerpos. Y si hay algo que los LGBTQ+, la mariconada sabemos, es interpelar el poder sobre nuestros cuerpos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo integramos las cuestiones de las mujeres con las cuestiones de los pueblos indígenas y con las cuestiones de LGBTQ+, que nos han entrenado y nos entrenan todos los días a decir una cosa no tiene nada que ver con la otra? ¿Saben cómo hacemos? ¿Y saben cuál es el hilván principal para integrar y por lo tanto hacer una lucha revolucionaria, transformadora, estructural? Yo respeto mucho a los compañeros, las compañeras que hablan de derechos, pero no son derechos lo que nos faltan. Nos falta pensar completamente otra sociedad, pensar completamente otra manera de vivir, otra manera de pensar la familia, otra manera de pensar el territorio, otra manera de pensar la democracia, otra manera de pensar las relaciones entre nosotros. Y entonces el hilván, no sé qué está pasando con el sonido, el hilván que nos va a permitir unir estos 3 universos es la historia. La historia. Y no sé si aquí estoy siendo muy pesada con ustedes y les estoy exigiendo demasiado. El hilván es la historia. ¿Y qué es la historia? Parece un absurdo hablar de historia
cuando hablamos de TLGBTQ+, porque hemos sido calificados, calificadas y calificades como un sujeto sin historia, como personas que no tenemos pasado. A mí me gusta mucho cuando Cristian insiste hasta, digamos, ya machaconamente y dice: la primera marcha ha sido en Santa Cruz, recuperemos nuestra memoria, hemos hecho esto, van tantos años. Me parece muy bien. Es la historia contemporánea de la que está hablando Cristian. Pero yo les estoy hablando de la historia en términos de largo aliento. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que tú te puedes declarar marica? ¿Cómo es que tú te puedes declarar lesbiana? ¿Cómo es que una persona se puede declarar trans? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Y quién tiene derecho de decirnos que no la tenemos? Y ahí sí quiero decirles que se nos ha borrado y eliminado de la historia. Por eso la obra de Mujeres Creando allá atrásito invoca un espíritu que se llama Achané. Achané, un espíritu guaraní, no binario, ni femenino, ni masculino, ni hombre, ni mujer, que los misioneros se ocuparon de eliminar, de borrar y de decir que no existía. Así que quiero pedirles un esfuerzo muy grande, quizás para adelante como movimiento, como agenda, recuperar nuestra historia contemporánea, pero la historia de largo aliento, hacer grupos de estudio sobre nuestra historia y no permitir que se nos borre. No permitir que se nos diga: ay, Santa Cruz es una ciudad muy católica, ustedes son el defecto, ustedes son lo pervertido, lo sucio, máximo tienen que estar de rodillas rogando aceptación. ¿Cómo es que Santa Cruz se volvió esta ciudad que hoy es? Es una pregunta de la historia. Así que yo quiero plantearles que hay una memoria corta, que puede ser la contemporánea, la actual. Hay una memoria larga que puede abarcar a mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela. Y hay una memoria ancestral que está soterrada. Los maricas, la mariconada, las mujeres y los pueblos indígenas necesitamos escarbar en esa memoria ancestral soterrada, porque lo que nos dicen que somos, no somos, porque lo que nos dicen que es, no es, y porque nos están todos los días quemando y quitando las raíces. Quiero empezar haciéndoles un regalito sobre el arco iris. Haciéndoles un regalito sobre el arco iris. El arco iris es un símbolo mundial. De las mariconadas de todo el mundo. Pero resulta que el arco iris también fue, y no por nada, un símbolo muy importante de los pueblos indígenas. Y déjenme leerles textual. Les voy a leer una cita de un misionero que estuvo en Santa Cruz, el misionero Eder, un misionero austriaco, que si leyeran ustedes las memorias de él, insulto tras insulto, desprecio tras desprecio, desvalorización tras desvalorización,
de lo que nosotros somos. Pero dice así, sobre el arco iris, escuchen, para hacer esa conexión indígena marica que les estoy planteando. En cuanto llegué a conocer algo de una credulidad tan grande de los indios, tuve la certeza de que no les faltaría alguna creencia curiosa sobre el arco iris, pues parece significar algo extraordinario con su gama de colores. Y mi presunción se confirmó. El arco iris también es Arama, pero femenino, nada menos que la esposa del sol, pues nada impide a este astro ser polígamo. La función del arco iris consiste en curar las tierras por su marido. En efecto, observando que solo aparece cuando llueve, lo consideran la fuente de las aguas. Dicen que todos los árboles están bajo su potestad y jurisdicción, creyendo que se asienta y descansa en ellos. De ahí que en mis primeros años de ninguna manera pude obtener que fabricaran ninguna embarcación mayor para el uso de la reducción. Temían echar abajo los árboles más altos por ser la residencia del arco iris, alegando que recibía gravísima ofensa de este delito y que en cuanto diera con ella le haría naufragar. ¿Se dan cuenta? No sé dónde están mis fichitas. Si alguien me ayuda. Estaba con unas fichitas. No. Esta. Puta, ahora he perdido el hilo de... Aquí está. Aquí están. ¿Se dan cuenta, compañeros, compañeras? El gran símbolo de las misiones jesuíticas para los pueblos indígenas era una ofensa a la naturaleza, talar árboles. Es importante repensar todo esto. No, pero son bonitas. Nadie está discutiendo si son bonitas o no son bonitas las iglesias de San Ignacio de Mojos. Estamos hablando de historia, de recuperación de la memoria. Y ojalá no se me duerman en el camino. En Santa Cruz se ha construido la visión de un colonialismo bueno, de que el colonialismo fue bueno, de que el colonialismo nos enseñó a leer, nos enseñó musiquita, nos hizo construir. Pero no solo en Santa Cruz, también se hizo lo propio en Sucre. El colonialismo es bueno. En buena parte en Potosí hay la visión de un colonialismo bueno. En Tarija. Y parece que no tenemos el derecho de revisar lo que representó el colonialismo en nuestra tierra. Y especialmente en Santa Cruz. Y si ustedes dicen, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, María, vamos al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Yo he hecho una radio documental allí. La sala principal del Comité Cívico Pro Santa Cruz tiene una escena de conquista tallada en su mural. Todos los años en el Carnaval de Santa Cruz se representa la imagen de un supuesto mestizaje. Y yo quiero compartir, discutir con ustedes lo que realmente, lo que representaron las misiones. ¿Por qué es importante? Está ya escrito en los libros. ¿Por qué es importante desentrañar eso? Porque lo que representaron las misiones luego está en tu vida, luego está en la tuya, luego está en la tuya, luego está en la mía. Las misiones no fueron un proyecto educativo,
mansito, bonito, donde nos educaban, donde nos trataban bien. No fue así. Las misiones fueron un proyecto de desterritorialización de los pueblos indígenas, que es más o menos lo que está pasando con los compañeros de Mapaizo, de Celina y demás. Porque el momento en el cual vas reduciendo, capturando indígenas y llevándolos a la reducción, ¿qué les quitas? Les quitas territorio, les quitas territorio. Pero para poderles quitar territorio, y aquí entramos los maricas, las mujeres, para poderles quitar territorio, les quitas cuerpo, les quitas libertad sexual, te dedicas a vigilarles y castigarles. Y entonces las misiones fueron un sistema de vigilancia, de castigo, de disciplinamiento y de expropiación del cuerpo. Y aquí viene la cuestión del tipoy. Las mujeres, y estoy vestida con este vestido que me lo ha elaborado la compañera Carrera de Huenayec, que es de la fibra araguatá. Los pueblos indígenas usaban fibras vegetales que sacaban del bosque, que sacaban de la selva. La única forma de capturar a las mujeres indígenas, retenerlas, era que pasen del araguatá al algodón, que se dediquen, que pasen de ser nómadas y de huir al bosque a ser sedentarias y quedarse en la misión. Confeccionar algodón, cultivar algodón, hilar algodón para confeccionar el tipoy y al mismo tiempo para producir textil de algodón para todas las necesidades de las misiones de forma gratuita. ¿Se entiende? Pero para que yo te diga, tú tienes que cambiar. Tú tienes que vestirte como yo mando y que tú me obedezcas a mí en ese mandato de cómo te tienes que vestir. Necesito que sientas vergüenza de tu cuerpo, vergüenza de cómo te sientes, vergüenza de cómo llevas. Los pueblos indígenas de tierras amazónicas usaban araguatá, usaban top para los genitales, usaban semillas y punto final. Y entonces el tipoy fue un instrumento para domesticar especialmente a las mujeres, para generar mano de obra barata, o en realidad gratuita, esclava, y para que produzcan algodón. Ahora, ¿por qué los pueblos indígenas aceptaban estar en las misiones? Porque venían los esclavistas desde Brasil a quererlos capturar y entonces ellos se protegían allí. Pero ¿qué tiene de importante esto para nosotros, nosotras, nosotres y nuestras libertades sexuales? Que en las misiones no había libertad, que en las misiones había vigilancia, que en las misiones había disciplinamiento sexual. Quiero leerles de este misionero Eder otro pedacito que dice así: en efecto,
La lascivia tan grande y tan precoz de los niños no tiene otro origen que la libertad de conducta de sus padres y de sus esposas. De aquí procede la costumbre de todos los misioneros de casarlos apenas han llegado a la edad fértil. Aunque ni así logramos, ni siquiera en las reducciones populosas, que las muchachas lleguen vírgenes a sus nupcias, salvo rarísimas excepciones. El proceso de las misiones, el proceso de cristianización, el proceso de evangelización ha sido un proceso de disciplinamiento sexual, ha sido un proceso de domesticación física corporal y ha sido un proceso de heterosexualización de nuestras visiones del cuerpo. Y de eso no solo no se habla, porque tenemos una memoria expropiada, sino que está prohibido hablar. De ahí es que a mí directamente, cuando he lanzado el corte del tipoy, me han declarado persona no grata, amenazada. Y aquí quiero lanzar mi irónica solidaridad con Homero Carvalho, que se ha corrido de venir a discutir esta conferencia. El ilustre, el literato, no ha tenido el coraje de sentarse a mi lado y hacer una réplica de lo que estoy diciendo, porque yo vengo con documentación para que quede claro que las misiones no son esa música barroca tan bonita que nos están mostrando, sino que es una desterritorialización de los pueblos indígenas. Y Homero Carvalho se ha corrido y ha tenido miedo de perder su cargo. ¿Qué es lo que necesitamos para Santa Cruz? El derecho de pensar, el derecho de discutir, el derecho de interpelar, el derecho de repensar lo que somos como sociedad. Empezando en el tipoy y terminando, por supuesto, en la sexualidad, empezando en el tipoy y terminando en la economía. Por eso es muy lindo y muy importante que estén aquí los compañeros, las compañeras de Mapaizo, de Pauichi y de otras urbanizaciones con quienes estamos llevando una lucha por territorio urbano. Y vamos a ganar esa lucha. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de Mapaizo? ¿Quién es el dueño de Mapaizo? Es Monasterios, es el dueño de Unitel, es el dueño del Banco Ganadero, es el dueño del cielo y de la tierra. ¿A quién le importa que no cuestionemos la tradición cruceña? A Mamen Saavedra, a J.P. Velasco. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que nos pasa de una generación a otra generación. Y ninguno ni ninguna de ustedes estaría aquí si no hubiera tenido la fuerza de cuestionar la tradición. Tradicionalmente tú tienes que ser madre, y tradicionalmente tú tienes que ser esposa, y tradicionalmente tenemos que obedecer, y estamos rompiendo la tradición todos los días. Hemos perdido con el colonialismo libertades, cosmovisiones, sabidurías que tienen que ver con el mundo marica, que tienen que ver con nuestros cuerpos y el placer de nuestros cuerpos. Y yo les propongo y les desafío a recuperar nuestra historia, pero recuperar nuestra historia para recuperar esas libertades. Y no es algo imposible. Aquí no se han atrevido a venir a quererme hacer bullying. Quiero mostrarles
esta hermosa escultura. ¿Dónde está Yoberlín? Yoberlín es una compañera de Samaipata, cruceña. Yoberlín es la autora de esta Kunumi rebelde, desnuda, amaqueándose, con sus chinelas, leyendo un libro. Hermanos, hermanas, hermanes, sin el cuerpo desnudo no hay política. Sin el cuerpo desnudo no hay emancipación. Sin el cuerpo desnudo no hay placer. Pero no hay cuerpo desnudo sin descolonización. Esta pequeña escultura, que es autoría de Yoberlín, nosotras nos vamos a atrever a venderla el 24 de septiembre en la plaza. Porque vamos a expresar. Tengan mucho cuidado, se las voy a prestar y que circule. Porque nosotras tenemos la capacidad de traducir una tesis antropológica, una tesis filosófica, en un objeto que lo entienda tu mamá, tu prima, tu vecina, tu hermana. Y es además una alcancía. Y además tiene su tucán. Porque en Santa Cruz estamos perdiendo el cuerpo, el árbol, el tiempo y el tucán más. Estamos perdiendo a la naturaleza. Yo les había traído un montón de libros y citas que leer, pero la verdad es que no quiero aburrirles. Simplemente voy a mostrar que es importante fundamentar el pensamiento. Cuando yo hablo de las misiones como un régimen de vigilancia, estoy usando el libro de Alcides Parejas Moreno, que es un historiador cruceño de la extrema derecha cruceña de la nación Camba. Este libro, que él lo ha llamado Chiquitos, Historia de una Utopía, es un libro donde él describe que en las reducciones incluso se podía tener relaciones sexuales bajo campanazo. Bajo campanazo. Y que hasta en el último dormitorio habían vigilantes para el cura. He usado también el libro de otro historiador, un historiador veniano, José Luis Roca, Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano, siglos XVI al XX, donde él habla de las misiones y habla de cómo los indígenas se los cazaba como animales, porque se dedicaban a huir. Las misiones no fueron estables, ni fueron una ni dos, fueron decenas y decenas que tuvieron que fracasaban y las volvían a reconstituir, saliendo a cazar a los indígenas. Este libro de José Luis Roca es un libro pagado por la CRE. Así que no me pueden decir, ¿qué está trayendo? Así como fueron reacios para someterse al dominio español, los chiriguanos tampoco aceptaron, con la docilidad de otras etnias del Oriente, la vida de reducción que le ofrecían los religiosos. Los esfuerzos de evangelización fueron arduos, muchas veces frustrados, pero persistentes. Eso dice José Luis Roca. Y este señor, que es el antropólogo del pueblo guaraní más importante, Jürgen Riesler, dice que sin Huasca, y aquí quiero ir a esto, sin Huasca el colonialismo hubiera sido imposible. A ver. ¿Y por qué esto es importante? Voy a leerles un pedacito corto. Si bien la identidad de los chiquitanos como pueblo se origina en las misiones jesuíticas
y ellos se autodefinen como católicos creyentes, aunque según sus propios conceptos, que en absoluto tienen que ser idénticos a los de la Iglesia, su actitud hacia la Iglesia está marcada por un sentimiento de temor que les ha acompañado desde la época de las reducciones hasta hoy. Y escuchen esto, que un importante instrumento para la imposición de la religión católica por los jesuitas fue la huasca, es decir, el castigo físico. Resulta respaldado por los escritos del misionero Knogler. Somos un pueblo católico, a plan de golpes, a plan de castigos. Somos un pueblo conservador, a plan de huasca, a plan de vergüenza, a plan de violencia. Somos un pueblo colonizado, a plan de castigo, de insulto y de persecución. Y eso, primero, no lo podemos olvidar. Segundo, no lo podemos negar. Tercero, no podemos darle continuidad a ese colonialismo, aceptando que no tenemos historia, aceptando que no tenemos lugar en esta sociedad. Así que quiero terminar explicándoles algo muy chiquitito. Ya voy a terminar. Alguien me ha dicho ahora, ¿no ve? Ya voy a terminar. Miren, voy a hacer una explicación muy sencilla y la voy a aplicar al tipoy, pero podríamos aplicarla a cualquier otro objeto de la tradición. Si yo les muestro esto así y les pregunto ¿de qué color es? No queda claro. No sabemos de qué color es. O vemos que tiene un color confuso. Pero si yo soy capaz de decir, les voy a plantear esto con el tipoy. Este es el tipoy, pero está sobrepuesto de una serie de capas. La primera capa fue el tipoy impuesto. El tipoy impuesto fue un saquillo con 3 agujeros para ocultar las formas del cuerpo. Por eso es que a nadie le queda bien el tipoy. El segundo tipoy fue el tipoy aceptado y autoproducido por la mujer. Bueno, si mi única alternativa de vida es aceptar este saquillo, lo voy a aceptar. Ese es el segundo tipoy. Luego viene una tercera capa que es muy grave y que nosotros vamos a entender. En toda esta parte no existía un pueblo, existían muchos pueblos distintos. Chiquitanos, baures, mocetenes, tacanas, etcétera, etcétera. Son cualquier cantidad de pueblos. ¿Cómo es posible que todos esos pueblos, que son más de 10, más de 20, todos compartan una sola prenda? Es porque era obligatoria y porque el tipoy sirvió para borrar diversidades, para borrar diferencias, para uniformizar. Y luego viene el tipoy folclórico. Es símbolo de identidad. ¿Identidad de qué? ¿Identidad de qué? Y luego viene la última capa, que es el tipoy como identidad regional, como sujeción política para disciplinar nuestros cuerpos
como lo hicieron hace 500 años. Compañeras, compañeros, compañeros, yo quiero invitarles con esta pequeñísima conferencia a recuperar nuestra historia y a descolonizar nuestros cuerpos. Muchísimas gracias.